Nosotros desde la compañía sabemos que ustedes tienen que saber que hay un instructivo del producto. Como Sandra lo hablaba ahora, las proporciones son de 3 partes de polímero por una de monómero. Uno piensa que de pronto estando acá porque yo también fui estudiante, nunca respeté esas proporciones estando al comienzo, sino hasta después que llegaron a la compañía y se dan cuenta de cuál es la realidad de las cosas. Más que venir y contarles esto, es contarles como una experiencia de lo que pasa en el momento en que uno empieza a trabajar con las proporciones. El pulido de la prótesis, el acabado superficial, la resistencia de las prótesis aumenta al 100%. No sé si a ustedes les ha ocurrido que están brillando una prótesis y la prótesis en el momento en la felpa sale de frente y se cae, y una fractura, pues de pronto puede que no la tengan. Eso también es debido a ese exceso de monómero cuando uno trabaja con el calor. No quiere decir que si lo trabajo con las proporciones no me va a ocurrir, no, hay probabilidades de que no me pueda ocurrir eso, pero las proporciones son vitales para ese acabado final, ese pulido de esa prótesis y la entrega final, que es lo más importante, porque es lo que llama la atención en el mercado, entregar muy buenas prótesis al laboratorio. Es como Sandra lo estaba hablando. Y darle, perdón, también, no sé si me falta decir, darle brillo a una prótesis con exageración de monómero en la prótesis es más difícil. Entonces, si quieres, hagamos lo que para que yo pueda. Es como la preparación del material. La clave está en que yo debo primero verter el monómero sobre ese recipiente, que ojalá sea un recipiente de cerámica en el cual donde yo lo vaya a trabajar después no se me vaya a quedar adherido esa resina acrílica en el momento en que yo lo esté preparando, ¿cierto? Y segundo, verter el polímero sobre ese monómero poco a poco. ¿Con qué objetivo se hace eso o por qué no se puede hacer al contrario? Hay personas que lo hacen al contrario y uno se encuentra en la parte del laboratorio con personas que dicen, pero yo llevo trabajando 10, 12 años de esta forma y todo me ha salido bien. Pero eso tiene una razón de ser. Resulta de que el polímero, ese polvito que ustedes ven así en este momento, son unas esferitas, unas perlitas que son de acrílico. Si yo lo hago de esta forma, yo estoy garantizando que cada una de esas perlitas de polímero se están homogeneizando en ese monómero. Entonces se me están impregnando de ese monómero y me van a generar una mezcla totalmente homogénea. ¿Cómo debería de ser la mezcla? Yo voy vertiendo el polímero poco a poco y a su vez voy escapulando en forma de cruz. En forma de cruz. Uno, como haciendo cortes en la resina acrílica. ¿Por qué no puede ser circular? Porque si yo lo hago circular, estoy en ese momento incorporando burbujas o aire en esa mezcla. Perdón, Dani, miren muchachos cómo queda de seco. Cuando ustedes lo dejan así, inmediatamente corren a echarle más monómero, miren que no es necesario. Ustedes empiezan a espatular los 30-40 centímetros y la mezcla se homogeniza. Deben verificar que el material quede muy bien espatulado para que todas esas perlitas que dice Dani se impregnen de ese monómero y quede homogénea la mezcla, porque si no lo espatulamos bien, esas perlitas que no se impregnan de monómero luego van a salir en forma, la prótesis va a salir lechosa o con vetas. Entonces mire que no es esa sopita, ese líquido que llaman esa sopita, toda la sopita que hacemos en el laboratorio. Miren que la lo que les decía Dani ahorita del DAPEN, también muy importante, un DAPEN de boca amplia para que tengan facilidad de espatulado, porque la copa de aguardiente les va a limitar mucho el espatulado cuando el acrílico queda tan seco. Ahí se les va a dificultar. ¿Por qué tapamos la resina acrílica? Para evitar que el monómero se nos evapore y se nos desintegre de esa mezcla. Entonces muchachos, miren lo que Sandra les hablaba ahorita. Uno normalmente preparando ese polímero, ¿qué haría uno?
Más o menos. El primero lo estamos haciendo área analógica, porque no estarían trabajando con las proporciones, ¿cierto? Y dos, si les quedara de esa forma, lo más natural que hace un ser humano es agregarle un nombre. Y ese es el peor error que uno puede tener. Y si les queda líquido, entonces agreguémosle más polímero, ¿cierto? Y eso es el peor error que uno puede tener. Esa es la causa principal de por qué quedan lechosas, que ese es el término que uno conoce, lechoso, o por qué quedan zonas con porosidades, o por qué me salió esa prótesis inferior que no es vital, fijo, que por qué me salió llena de burbujas. ¿Sabes que queda llenita de porosidades pequeñas? Eso es clave. Y otra de las cosas claves es esta parte. Cuando ustedes han preparado la resina acrílica, deben de limpiar el exceso de ese polímero que queda en esta espátula. Pueden volver a incorporar la espátula en el polímero porque esto ya está seco, ya está en contaminación, porque ya está al aire, ¿cierto? Entonces limpiamos la espátula y con eso es que vamos a nuevamente a mirar si los estados de la resina acrílica o para retirar el material en estado plástico. En este momento, miren por ejemplo, si quieren lo puedes filmar, miren por ejemplo la incorporación homogénea de ese polímero y cómo arrancamos. Mira que no queda ni blancuzco, seco, que no queda homogeneo. Esa es la mezcla que nosotros necesitamos para trabajar. No solo en esta máquina muchas veces, sino en la técnica convencional. Así es que ustedes deben trabajar el veracruz convencional y el veracruz de impacto para trabajarlo en al baño María, para trabajarlo en Incintril, en horno microondas o para trabajarlo en una máquina de inyección. Siempre 3 partes de polímero por una de uno. Por ejemplo, muchachos, algo mientras va llegando a la etapa les cuento. Algo fue lo que decía Sandra ahora. La resina acrílica veracruz convencional, si se trabaja a un aujímetro, pues muchos lo han hecho y les ha dado resultado bien. ¿Cierto? Todos los hemos hecho, lo hicimos, yo lo hice, ya no. Pero resulta de que todas las resinas acrílicas no son iguales. Y en este caso me voy a concentrar en la parte de alto impacto. Alto impacto tiene componentes diferentes o adicionales que le dan esa característica al polímero de ser alto impacto. Y con ese producto se debe tener muy estricto esa parte de las proporciones. ¿Por qué? Porque no se puede adicionar al ojo más monómero porque es un producto que es susceptible a que si más monómero me puede causar porosidades y burbujas. Entonces es un producto excelente. Como alto impacto es lo más, o sea, no es porque uno trabaje en la compañía, lo que les digo. A muchos he tenido la oportunidad de conversar con ellos y digo, yo no vengo acá a ofrecer como compañía, sino más que todo es darles un conocimiento, a compartir una experiencia de vida y que yo sé que para un futuro de acá en adelante a ustedes les va a servir todo lo que están viendo. Muchas veces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros no respetamos la proporción y por ejemplo, trabajamos al impacto, la proteína nos sale de las burbujas o se la fractura al paciente, inmediatamente la culpa es del producto normal. Ya en realidad tiene que ver mucho a veces con la forma de trabajar. Porque es que el exceso de uno nos da a quitar la característica principal a ese material, en este caso de alto impacto, que es resistencia al impacto. Lo que estamos esperando en este momento es que llegue a la etapa plástica. Siempre nosotros debemos enmuflar en la clínica en la etapa plástica. Dependiendo de la temperatura, es el tiempo que se va a demorar la resina acrílica para llegar a esa etapa. En un ambiente como este es un promedio de 4 a 5 minutos. Yo estuve haciendo esta misma actividad en Barranquilla hace 3 meses, estaba en un laboratorio muy grande y estábamos en un salón como estos y estaba el aire acondicionado full. Esta misma resina acrílica se me demoró casi 15 minutos en llegar a la casa por el frío. Pero me salí en ese momento al mismo laboratorio, a un patio, donde yo salía casi que me derretía del sol que estaba haciendo y se demoró 3-4 minutos. Entonces, para que vean que eso varía dependiendo de la técnica. Ustedes inmediatamente, ustedes con la espatulita empiezan a introducir en la mezcla. Cuando ya la espátula deja de sacar filamentos de la mezcla, en ese momento está empezando la etapa plástica. Inmediatamente, o le pueden hacer con el dedito, y si no se les pega al dedo, pues ya está en la etapa plástica, lo retiramos para llevarlo a la mufla. No debemos, como les he dicho en algunas charlas, no debemos aplicarnos vaselina o agua en la mano.
porque como está en la tapa plástica, el acrílico no tiene por qué pegarse a la mano. Lo que estamos haciendo al echarnos agua y vaselina es incorporando esa agua y esa vaselina a la mezcla de resina acrílica y luego se nos puede convertir en burbujas. Eso es, no, ustedes pueden trabajar con o sin guantes. Como la investigación, el monómero no le genera problemas a las personas, a no ser que sean problemas personas alérgicas. ¿Cierto? Este no, porque eso es un guante de nitrilo. Los guantes de nitrilo aguantan los ataques químicos. Los guantes de látex no. Hay guantes de látex, de vinilo y de nitrilo. Los de nitrilo son los que sirven para manipular agentes químicos. Entonces, si ustedes desean trabajar con guantes, estos son recomendables. Por ejemplo, en investigación de desarrollo por la ciencia que se maneja ya, tienen que trabajar con guantes. Porque la gente no se puede trabajar así normalmente. Entonces, mire, lo que pasa es que trabajando incluso con esas proporciones y que lo vemos muy seco al comienzo, se incorpora mediamente y siendo así, él muestra todas las etapas, la filamentosa, la plástica y una etapa final. Así sea que desde un comienzo se haya visto muy seco, que uno diga, no, no va a llegar a una etapa que sea plástica, ¿cierto? Ahora, si quieren, lo pueden mirar en este momento, que está comenzando una etapa plástica. Ya está comenzando la etapa plástica. Si ustedes lo trabajan con exageración de monómero en etapa plástica, se puede ir a ver televisión y no ver, porque se les va a demorar más. O sea, le estamos cambiando todo a la resina acrílica. ¿Y qué pasa, muchachos? Cuando nosotros compramos un acrílico de Alemania, de no sé, de la Conchinchina, pero todo uno pegadito en distribución, ¿cómo es que se trabaja esto? Como este es de acá, lo trabajamos como ustedes. Y muchas veces no vale el decirles, no tanto ustedes, muchas veces porque ustedes que están en la academia son muy juiciosos y empiezan a trabajar muy bien. Pero nosotros a veces vamos en laboratorios de tales que llevan 30 años trabajando la acrílico al libro de dice, entonces ustedes llevan trabajando hace 20, 30 años para que no vaya a cambiar. No los quieren trabajar. Pero no piensan que de pronto trabajarlo así les puede generar los problemas que ya nos hablan. Sí. Entonces la máquina trae esa prensa, miren también cómo la ubicó. Simplemente se coloca con estos dientecitos mirando hacia el frente y la ubicamos en la parte superior. Ahí ya está, muchachos. Ya está, mira, muéstrala. Ahí ya está, ya llegó a la etapa plástica. Miren que yo le pongo el dedo y se me seca, pero no está seco. Yo no puedo esperar que se me seque, sino inmediatamente empieza la etapa plástica lo recibo. Bueno, en este momento lo que hacemos es que retiramos el material de la losetica o de la cobertica que tenemos. Miren que el material, por más de que yo tenga guantes, es maleable, no se queda pegado. Lo que yo voy a hacer es, entre menos manipule yo el producto, mucho mejor. No lo vamos a, como si fuera... Hay gente que hace buñuelitos, empanaditas, de todo. Ese exceso de manipulación genera vetas, luego va a salir lechosa a la prótesis. Mire que lo único que hacemos es colocar el material en este momento, lo colocamos sobre en el portacartucho y ubicamos la mufla y el conducto de inyección, que era lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Y este conducto lo vamos a verificar con respecto a la parte del portacartucho, en esta cuestión de inyección. eso edificio va centradito en el portacartucho. Igual la platina superior tiene una guía, ustedes pueden poner la mufla a la misma distancia de acá y de acá y ahí les queda centrado. Entonces, en este momento lo que hacemos es que simplemente prensamos. La idea, como les contaba yo ayer, es verificar, verificar que esta mufla quede muy bien prensada con respecto a la base, que no me vaya a generar
salidas. Se movió porque está pillada. Pero mire lo que tiene acá, que es para fijarlo a la mesa. ¿Cierto? Cuando ya terminemos de prensar muy bien el equipo o la prensa, lo que hacemos es, tiene dos botones, un botón de enfriamiento y el botón de inyección. En ese momento inyectamos la resina acrílica. Obviamente ya en este momento esta es la perilla del controlador de temperatura y esta es la perilla o el controlador de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar. ¿A qué temperatura estamos a trabajar esta? A 270. Ya le damos 270 en el controlador de temperatura. 270, ¿cierto? Ahí podemos inyectar. Lo que hacemos en este momento es que ya la resina acrílica la inyectamos. Ponemos el controlador de temperatura en 270 en este caso. Ya en este momento la resina acrílica está en la mufla, entonces podemos proceder a pasar la perilla del tiempo a on para que la máquina se prenda. Este piloto que ustedes ven acá se ilumina y la máquina empieza a hacer un proceso para alcanzar esa temperatura que yo le di de 270 grados. Eso se demora un promedio de 7 a 9 minuticos. Entonces, cuando ustedes vean, porque yo estoy acá, en 7 8 minuticos, este piloto se va a apagar. En ese momento, yo lo único que tengo que hacer es, esta perilla de tiempo, traerla a 25 minutos, que es lo que le tengo que dar de temperatura. Entonces yo lo paso a 25 minutos y ya, me voy a ver televisión, porque ella lo que empieza a hacer es retroceder poco a poco hasta que llega a cero y ahí termina el tiempo de polimerización de la resina acrílica. Entonces era lo que nosotros veíamos ayer en la charla que yo les di. El equipo, hay que tener varias cosas muy presentes en el equipo y esas partes que son vitales en el funcionamiento son, miren las proporciones que se utilizaron. Si yo no, o sea, en muchos laboratorios cuando ustedes ya van a salir, o sea, se trabaja pesando la cantidad de cera que yo estoy utilizando, o pesa uno primero los dientes y a lo último pesa la forma espiral. Y lo que le dio el peso de los dientes se lo resta a ese peso y sabe que es lo que va a utilizar para resina acrílica, ¿cierto? Esas son cositas que de pronto en los laboratorios uno hace como para trabajar y no desperdiciar material. Acá hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es que el sistema de inyección lo que hace es eso, que si yo soy la resina acrílica y esto me va a aplicar una presión, entonces yo como resina acrílica, Sandra es el modelo, yo vengo y me pego a Sandra como resina acrílica. ¿Cuál es el éxito de este sistema? Que la presión es constante durante todo el proceso de polimerización. ¿Qué quiere decir con ese constante? Que yo siempre como resina acrílica tengo una presión acá, nunca me van a dejar que yo me devuelva, ¿cierto? Todas las resinas acrílicas, como yo les decía ayer, sufren una variación dimensional por esa polimerización que se llama normalmente en la teoría contracción de polimerización, todas las resinas acrílicas. Entonces, con este sistema lo que pasa es que yo no voy a poder tener esa posibilidad de poderlo, ¿cierto? Pero, si yo tengo gran cantidad de exceso de material, mucho material acá para lo que yo voy a usar, ustedes saben de que al trabajar por presión, el material siempre va a buscar alguna salida por alguna parte. Entonces, si yo utilizo mucho material, puede que el material salga por estas partes, si es exceso. Puede que ustedes les ocurra eso, pero lo retiran siempre cuando sea poquito. Pero si ustedes ven que eso sale material, ya sea desde lo inflado o desde la misma cantidad de presión o de cantidad de polímero que estoy utilizando, o lo que les acababa de decir, la ubicación correcta en el centro de la mufla, en el centro del émbolo, o
los espacios que hay dentro que no pueden quedar entre la mufla y la base del piso, para que no vayan a haber espacios muertos, por decirlo así, donde esa resina puede pasar. Yo diría, muchachos, lo importante es que la resina se va a polimerizar 25 minutos totalmente presionada. Entonces ahí no va a haber como posibilidad de que esa resina química nos vaya a variar dimensionalmente, se vaya a contraer. Y también una parte de las cosas positivas es que bueno, el recorre del laboratorio, hay muchas cosas que uno tiene que hacer, puede que tú lo estés polimerizando. O por ejemplo con la técnica convencional aquí no me le ha demorado, si yo lo dejo la curva real de polimerización, ¿cuántas veces usted no le ha quedado 2 horas, 3 horas, 4 horas o 3 horas y media en algo? No solo en algo, porque la curva de polimerización es de 2 horas, ¿cierto? La real. Pero en una variación de temperatura. Me ocurrió que estando acrilando en la casa, se me demoró 2 horas en algo. Y eso pues para nuestro tiempo como estudiante pues bueno, no es un problema, pero posiblemente ya cuando uno tenga su laboratorio puede que le ocurra y eso no es lo más indicado para que eso pase. Con el equipo lo bueno es eso, que cuando yo le doy los 25 minutos él empieza una cuenta regresiva y es automático. Cuando llega nuevamente a 0 él dice, o sea, el equipo dice, bueno, ya terminé y la temperatura baja. O sea que ustedes perfectamente en los 25 minutos de policía sana pueden seguir haciendo este tipo de trabajo, pueden ir a ver televisión, si es viernes por la noche, pueden ir al laboratorio. Entonces son cosas que el equipo le brinda como beneficio a la persona que la está trabajando. Muchachos, si nosotros fuéramos a inyectar otra resina, otra prótesis en acrílico en la máquina, después del proceso de polimerización de esta, debemos esperar unos 15 o 20 minutos que la máquina se enfríe. Porque si yo inyecto, trabajo inmediatamente en la máquina, estando caliente, cuando yo introduzco la resina química se me va a polimerizar dentro del portacartucho porque está caliente. Entonces espero 15 o 20 minutos a que se enfríe. Contrario, así voy a inyectar una flexible. Digamos que yo acabo de inyectar la prótesis total, una resina acrílica, y yo voy a inyectar una flexible. Yo lo puedo hacer inmediatamente. Porque la inyección de la flexible es al contrario. La máquina no debe estar fría, la máquina puede estar caliente. Yo simplemente le doy la temperatura para inyectar la flexible y procedo a hacer el proceso, valga la redundancia, de esa flexible. Ahorita les vamos a explicar cómo es el proceso de la flexible, pero es para que tengan en cuenta que debemos esperar 15 o 20 minutos para poder inyectar otra de la clínica. Voy a irles mostrando lo que se puede hacer entonces en esta máquina de inyección. Miren, esta fue una prótesis inyectada en la máquina, así tal cual salió de la mufla. Simplemente lo que hicimos fue retirar con el martillito el yeso, porque la trabajamos con la silicona, con la que yo les hablaba de la prótesis. Entonces la prótesis sale completamente limpia. Así sale de los... Está completamente adherida al modelo. Yo les voy a mostrar uno a uno para que ustedes... Esta, la misma prótesis, pero ya pulida y brillada. Miren que lo único que yo le tengo que poner es un conector acá, que es el que lleva el material al espacio. En el embuclado es lo mismo que se hace con la de que se colocan los viaductos. Pero la de la acrílico, ahorita cuando las estén mirando, van a ver cómo van los viaductos de la de acrílico. Son completamente fáciles, simples. Esta sería, así sale de la mufla. Esto está sin pulir y sin brillar. Así se inyectarían las dos prótesis, saldrían las prótesis de la mufla grande. Muchachos, yo les quería contar algo mientras esperamos este tiempo. No sé si de pronto todos tuvieron la oportunidad de estar en la charla, pero cuando yo les hablaba ayer de la parte de cuando vamos a utilizar o vamos a hacer una prótesis, por lo menos uno hace el esfuerzo de caracterizar muy bien el encerado de la prótesis. No por el solo hecho de que sea una prótesis total quiere decir que no tenga morfología. Hay una morfología, una anatomía de esos tejidos de la boca. Uno que tiene que hacer, tratar de reproducir lo más natural posible todas esas anatomías. Si yo en cera
tengo esa anatomía. Muchachos, vea, ahí se apagó. Ahí ya se Eso apagó. como el filoso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento? Simplemente giro la perilla hasta los 25 minutos. Si yo estuviera inyectando los prótesis, ¿cuánto le tendría que dar? 30 minutos. 25 minutos. Y pueden escuchar que él empieza a hacer un conteo regresivo como si fuera un relojito. Le empieza a sonar. Así, tin, 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 tin. Cuando llega aquí, vuelve esa campanita que escucharon ahorita, vuelve y hace así, tin. Y quiere decir que ese proceso de los 25 minutos ha terminado. ¿Cierto? Bueno, entonces continúo. Cuando estemos haciendo esa parte del encerado, ¿cierto? Normalmente uno o yo trabajo con silicona de laboratorio para ahorrarme tiempo en la parte de la pulida y respetar y que también por lo menos me salga lo que yo hice en cera. Ayer les contaba, todos lograron escuchar lo que yo hablaba de la silicona. Ah, bueno, entonces, no lo escucharon. Hay personas, si quieren me puedes hacer una toma acá, que cuando van a, imaginémonos que esto todavía está en cera, ¿cierto? Vamos a poner la silicona del laboratorio. Si nosotros vamos, en muchas partes utilizan la silicona completa, ¿cierto? Incluso en la parte del paladar ubican esa silicona y los dientes también van completos en silicona. Cubren toda la prótesis en la silicona precisamente por lo mismo, para que en el momento del desenmuflado la prótesis solamente salga derecho a lija, iconos de silicona, pulido y listo, ¿cierto? No hay necesidad de quitarle yesito porque ni en interproximal va a haber yeso porque todo es silicona. ¿Qué es lo que pasa? Tanto en la técnica convencional como en la técnica de microondas como en la técnica por inyección, no es recomendable que la silicona vaya completa. ¿Por qué? Ayer mostraba yo una diapositiva en donde la posición exacta, cuando yo voy a poner mi modelo en la mufla, debe ser de no que me genere 90 grados la posición del diente con respecto a la base de la primera base del yeso. ¿Sí me están entendiendo? ¿Para qué? Para evitar que en el momento en que yo esté haciendo prensado por la técnica convencional o por la técnica de microondas, ¿cierto? O por esta de inyección, yo tenga dislocación de los dientes. ¿Qué quiere decir ese término de dislocación? Movimiento. ¿Cierto? Por eso es que en algunos momentos, en algunas técnicas convencionales, de pronto prensamos, sacamos nuestra prótesis y digamos que el diente se movió un poquito o que se movió, ¿cierto? Son errores que de pronto uno no tiene en cuenta y eso es más de la parte de la vista que de la modificación de modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo esté haciendo la ubicación de la silicona, yo debo dejar como mínimo el tercio incisal descubierto para que ahí me entre yeso, porque la silicona solamente debe ir ubicada en la parte vestibular, que es donde yo caractericé mi prótesis vestibular. Los dientes ya vienen caracterizados, los dientes no vienen con su morfología y la morfología no se me va a ver afectada si está con yeso, porque ese era el procedimiento anterior para poder inflar, solamente yeso. Entonces, yo no voy a utilizar, en este caso, silicona en la parte oclusal, simplemente por todo vestibular, en la parte anterior hasta el tercio incisal dejo descubierto. Y es lo mismo vestibular hacia la parte oclusal, solamente las cúspides vestibulares, la oclusal las dejo con silicona. ¿Okay? El resto lo dejo con yeso. ¿Por qué con yeso? Porque el yeso me va a dar a mí un soporte a esta parte palatina o lingual del diente y eso no se me va a mover. El diente no se me va a mover por ninguna parte. Ahora, la cantidad o el espesor de la silicona que yo voy a utilizar debe ser mínimo. O sea, yo no necesito un bloque de silicona grande para que se copie bien. Es que la silicona puede ser algo muy delgadito, pero si yo lo copio bien, yo me copio. La idea es que sea delgado. ¿Para qué? Primero, pues están ahorrando material. Y segundo, para que esa capa de silicona sea delgada y haya más cantidad de yeso sólido, un bloque sólido, que no permita que los dientes se me muevan. ¿Por qué? Porque todas las siliconas tienen módulo de elasticidad. Todas sufren. Miren una silicona, ustedes se dan la presión elástica. Es presión o la misma presión que uno hace pensando o
los que tienen presa hidráulica con mayor veras, hay una posibilidad de que exista mayor movimiento de los dientes si es un problema. Ojalá la parte de esto la vaya en forma convexa, porque entonces el yeso se ubica en esa parte y va a generar presión y va a evitar que se muevan los dientes. Les voy a seguir pasando, muchachos, esto por ejemplo, todo esto se realizó en la máquina. Esta es una prótesis inferior combinada con acrílico transparente. Ya les vamos a explicar cómo se haría en la máquina. Eso es una placa termoactivada de bromuro relajante, porque como vamos a inyectar también acrílico transparente, y lo que les decía Daniel ayer, como la resina se polimeriza presionada, pues no hay como posibilidad de que se generen burbujas en la rehabilitación. Miren que en un acrílico transparente es muy difícil que a alguien no le salga una burbujita, por muy experto que sea para manipular acrílico. Miren esta plaqueta. Estas y lo otro son los provisionales, muchachos. Nosotros podemos hacer arcadas completas de provisionales inyectados. Los podemos hacer monocromáticos o policromáticos. Les podemos inyectar estos, son monocromáticos en un solo color. Pero yo también puedo inyectar, como les mostraba ayer Daniel, provisionales policromáticos. Yo inyecto varios colores, por decir algo voy a inyectar a dos, pero le quiero poner incisal. Entonces, yo inyecto el color A2, abro la mufla, hago el corte de estos bebederos, hago el corte de los conductos para dejar espacio libre el espacio de los conductos otra vez y hago el corte donde yo quiero que vaya el incisal. Vuelvo a tapar la mufla, injecto el incisal, ya me quedo con las dos tonalidades que yo quiero y ya procedo a hacer el proceso de temperatura que hicimos ahorita. Entonces el provisional me va a quedar policromático. Si ustedes quieren inyectarle a 1, a 2, a 3, incisal, todo lo que le quieran, las tonalidades que le quieran ver. Y eso sería una prótesis flexible. Acá no miren el color, esto se hizo para gastar un material en realidad un color muy feo, pero así quedaría la prótesis flexible. Miren que esta lleva 3 conductos, la diferencia de las acrílicas que solo llevan uno, sea la parte central o hacia la parte de la zona retromolar. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba Sandra ahora de las placas de bruxismo, incluso yo les hablaba un poco ayer del tema, completando lo que ella hablaba ayer, a uno también en la parte del laboratorio le llegaban esas placas activadas. A eso yo le sacaba el cuerpo, porque hay que tener muy en cuenta de que desde la misma impresión del odontólogo es el éxito de esa placa. Y nosotros en el gremio que estamos, nosotros tenemos que ser claros desde el comienzo, y es que si no es una buena impresión, no trabajemos porque es que para el odontólogo el de la culpa siempre va a ser el laboratorista. Eso es un proceso educativo que en este momento se está mejorando en muchas partes del país y en muchas partes del mundo, en donde se ha mejorado mucho la comunicación técnico-clínica o laboratorio clínico. Entonces, con esta parte, en un equipo, lo bueno es que simplemente llega la impresión, uno hace el montaje en el articulador con lo más céntrico posible de la oclusión del paciente, hace el encerado como lo vimos ayer en las diapositivas, o el activado, o los puntos de contacto en la cera. Y cuando es el error del laboratorio, es porque en el momento del prensado de la resina acrílica no se prensó bien, no era la cantidad indicada de material, o las porosidades para una placa como esta. Una porosidad en una placa de bruxismo es el fallo total de la placa y puede ser un poro, pero la oclusión es tan exacta de ese paciente que si tenemos problemas en la oclusión, hay problemas en la placa. Con esto, como yo les decía ayer, estamos libres de porosidades y la estabilidad en boca es casi perfecta. Entonces ahí uno ya es diferente trabajar ese tipo de rehabilitación, ese tipo de placas con eso. Lo que hablábamos ahorita, muchachos, de las prótesis con paladar transparente, lo mismo que les dije con los provisionales. Entonces, inyectamos el acrílico rosado, pero entonces no le doy la curva de temperatura todavía, sino que retiro la mufla, la abro y le hago el corte en el paladar. Vuelvo a tapar, la coloco
introduzco el acrílico transparente, coloco la muja, intento de nuevo, entonces ya el transparente se acomoda en el espacio que yo le dejé, corté y ya le doy la curva de temperatura normal, lo que hicimos ahora. Ustedes mientras, ¿cuánto falta? Desean, no sé si alguno de ustedes desea